Cuando mi hija olvidó colgar el teléfono, escuché su risa fría y esa frase que me heló la sangre. Es una carga esa vieja, llegando la meto en un asilo y vendo la casa. El celular se me resbaló de las manos temblorosas y sentí como si me arrancaran el corazón del pecho mientras el pozole que preparé con tanto amor aún hervía. Pensó que regresaba para despojarme, pero no sabía que en ese instante la madre sumisa había muerto para darle paso a una mujer que no se dejaría pisotear. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para no perderte el desenlace de esta historia. Este es un relato de la vida real que toda madre necesita escuchar para abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Te prometo que si te quedas hasta el final, la lección de dignidad que tuve que aprender te cambiará la vida para siempre. Soy Consuelo, tengo 72 años y actualmente vivo frente al mar en Puerto Vallarta, lejos de la Casa Grande de Guadalajara, que fue mi orgullo y mi cárcel. Esta es la historia de cómo perdí a mi única hija por su ambición, pero logré recuperar mi libertad. Desde las 6 de la mañana estoy de pie batallando con estas rodillas que ya parecen de trapo viejo por tanta reuma. Pero no importa. Hoy regresa mi niña, hoy vuelve mi Sofía. Y si hay algo que una madre tapatía sabe hacer, es recibir a los suyos como Dios manda, con la mesa llena y el corazón contento. Me tomé mi pastilla para el dolor con un trago de café negro y me puse el mandil ese que tiene bordadas unas flores que ya casi ni se ven de tantas lavadas. La casa huele a gloria, o al menos eso digo yo. Huele a chile guajillo tostado, a orégano y a maíz pozolero reventando en la olla de barro. Es su favorito el rojo bien cargado y con sus rábanos picaditos como a ella le gustan. Mientras movía el caldo con la cuchara de madera, no pude evitar sonreírle al vapor que subía, pensando en la cara que va a poner cuando entre por esa puerta y diga: «Ay, mamá, en Europa no hay comida como la tuya». Me fui a la sala a sacudir el polvo, aunque la verdad es que ayer limpié todo 2 veces. Pero una es necia. Pasé el trapo por la vitrina donde tengo su foto de graduación. Ahí está ella tan bonita con su toga y birrete sonriendo como si fuera dueña del mundo. La miré y le di un beso al cristal. Ándele pues, mi licenciada, pensé. Qué orgullo me da ver hasta dónde ha llegado viajando por Italia, por Francia, conociendo lugares que yo nomás he visto en las telenovelas o en las revistas que deja olvidadas en el baño. Pero mientras acomodaba el marco, sentí ese piquetito en el estómago que me ha estado molestando desde la semana pasada. No es el pozole ni el café, es la preocupación. Me acordé de la última llamada cuando me pidió dinero para el boleto de regreso. Mamá, me urge, se me acabó el efectivo y no quiero usar la tarjeta, me dijo con esa prisa que siempre trae. Y una pues, ¿qué hace? Fui al banco y saqué lo que tenía guardado para arreglar las goteras del techo antes de que empiecen las lluvias fuertes. Me quedé parada a mitad de la sala mirando el techo alto de esta casona que a veces se siente demasiado grande para una vieja sola como yo. Suspiré. No me ha dicho cuándo me lo va a pagar. Ni siquiera me ha preguntado si me alcanzó para el gas este mes. Pero luego sacudí la cabeza para espantar los malos pensamientos. Ay Dios, Consuelo, no seas mal pensada, me regañé a mí misma. Así son los jóvenes de ahora, viven al día, disfrutan. Ella no tiene la culpa de que yo sea una antigua que se preocupa por cada centavo. Además, ella es buena muchacha, es mi única hija. Todo lo que tengo va a ser para ella de todos modos. ¿Qué más da si se lo doy ahorita o después? Me acerqué al altar que tengo en el recibidor, le prendí una veladora a la Virgen de Zapopan y me persigné. Virgencita, cuídamela en el camino que llegue con bien. Y dame paciencia, madre mía, porque ya sabes que Sofía tiene su carácter fuerte igualito al de su padre, que en paz descanse. El reloj de la pared marcó las 11, ya casi. Me alisé el cabello frente al espejo, me puse un poquito de color en los labios para no verme tan deslavada y volví a la cocina. El pozole ya estaba en su punto. Todo estaba listo. La casa brillaba, la comida estaba caliente y mis brazos
estaban abiertos. Solo faltaba que ella cruzara el umbral para que esta casa volviera a tener vida, para que el silencio se fuera un ratito, porque al final del día el dolor de rodillas se aguanta y el dinero va y viene, pero el amor de una madre, ese no tiene precio, o al menos eso es lo que me gusta creer. Mientras el reloj avanzaba lento, me dejé caer un momento en el sillón que era de mi Roberto. A veces cuando cierro los ojos todavía puedo oler su loción de tabaco y madera. Hace 15 años que se me fue dejándome viuda y con el mundo encima. Fue una época oscura de esas que una quiere borrar, pero que el cuerpo recuerda. Apenas lo enterramos. Sofía me salió con que quería irse a estudiar la maestría a España. Que aquí en Guadalajara no había futuro para ella, decía. Yo con el luto todavía fresco en la ropa no lo pensé 2 veces. Me acuerdo clarito del día que fui a la notaría. Vendí las tierras de los Altos allá por Tepatitlán, esa tierra roja y bendita que mi abuelo defendió con tanto sudor. Era en nuestro patrimonio la seguridad para mi vejez, pero ver a mi hija con esos ojos llenos de sueños me dobló las manos. Firmé las escrituras sintiendo que estaba vendiendo un pedazo de mi alma, pero me tragué las lágrimas y le entregué el cheque. Todo para que tú seas alguien, mija, le dije mientras le acomodaba el cabello. Pensé que ella valoraría ese sacrificio, que entendería que me estaba quitando el pan de la boca para dárselo a ella. Pero los años pasaron y la distancia se hizo costumbre. Al principio yo esperaba sus llamadas con el corazón en la mano, pero poco a poco me fui dando cuenta de que nuestra relación se había vuelto un negocio. Ella hablaba cuando necesitaba algo. Mamá, la renta subió. Mamá, necesito para los libros. Mamá, me quiero ir de viaje con unas amigas para hacer contactos. Y yo, tonta de mí, corría al banco. Sus visitas eran escasas. Venía de rápido siempre con prisa, mirando el reloj como si mi casa, su casa, la asfixiara. Nunca me preguntaba cómo me sentía yo, ni si me alcanzaba la pensión. Yo me conformaba con verla bien vestida con ropa cara y hablando con ese acento raro que se le pegó. El timbrazo del teléfono me sacó de golpe de mis recuerdos. El corazón me dio un vuelco. Corrí a contestar pensando que ya había llegado a la ciudad, pero no. Era ella llamando desde el aeropuerto de Madrid antes de subir al avión. Se oía mucho ruido de fondo, gente hablando anuncios por las bocinas. Esperé un saludo cariñoso, un «Ya voy para allá, mamá», pero su voz sonó acelerada, casi atropellada por la euforia. Ni siquiera me dejó saludarla bien. Empezó a darme instrucciones como si yo fuera una de esas muchachas que contrata en sus hoteles. Me dijo que quería la cena lista en cuanto pusiera un pie en la casa, pero no cualquier cosa, quería todo perfecto. Y luego soltó la bomba que me dejó helada. Me exigió que le preparara el cuarto grande, el que tiene el baño propio, y el balcón, el que era de mi Roberto y mío. Dijo que necesitaba espacio, que traía muchas maletas y que no pensaba meterse en su recámara de soltera porque era un huevito. Sentí un piquetito en el corazón, una punzada que no tenía nada que ver con mis achaques. No me preguntó si yo estaba de acuerdo, ni cómo estaba yo de mis rodillas para andar moviendo muebles y cambiando sábanas a estas horas. Simplemente asumió que yo lo haría porque soy su madre, porque siempre le digo que sí. Colgué el teléfono con una sensación amarga en la garganta. Esa falta de respeto sutil, esa manera de disponer de mi casa y de mi vida sin pedir permiso, ya la conocía, pero esta vez dolió más. Miré hacia el pasillo, hacia la recámara principal que he cuidado tanto, y suspiré profundo. Ay, Sofía, pensé, ojalá que tanta Europa no te haya quitado lo bien nacida. Me quedé con el auricular pegado a la oreja, aferrándome a ese aparato como si fuera el único hilo que me mantenía conectada a mi hija. Antes de colgar, quise decirle una última vez que la quería, que aquí la esperaba con los brazos abiertos. Le dije con toda la ternura que me cabía en el pecho que la esperaba con ansias, mija, y me quedé quieta esperando escuchar el clic que cortara la llamada, ese sonido seco que siempre marca el final de nuestras conversaciones. Pero el clic
Nunca llegó. Lo que escuché fue un ruido sordo, como si el teléfono hubiera caído sobre una superficie blanda, tal vez un asiento de piel o una bolsa de mano. Al principio pensé que la señal estaba fallando o que ella simplemente se había distraído. Iba a colgar yo misma dispuesta a seguir con mis quehaceres, cuando de repente su risa estalló al otro lado de la línea. No era la risa cantarina que yo recordaba de cuando era niña, ni esa risa educada que usaba en las videollamadas. Era una carcajada burlona fría compartida con alguien más. El corazón se me detuvo un instante, pero la curiosidad de madre me ganó y pegué más el teléfono a mi oído. Entonces escuché su voz clara y nítida, pero con un tono que desconocía, hablando con una amiga o quizás con ese novio secreto que nunca me presentó. Las palabras que salieron de su boca se me clavaron como puñales oxidados en el alma. La oí decir con una desfachatez que me heló la sangre que qué hueva le daba llegar conmigo. Así lo dijo, que qué flojera le daba ver a su propia madre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies cuando la escuché referirse a mí no como su mamá, sino como una carga. Dijo que yo era una vieja que ya olía a encierro. Yo, que me había levantado de madrugada a barrer y trapear, que había llenado la casa de aromas de orégano y guajillo para recibirla como una reina, ahora resultaba que apestaba a vejez y a encierro. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero el horror apenas comenzaba. Lo que siguió fue la sentencia de muerte de mi dignidad. Con una frialdad de cálculo matemático, Sofía le explicó a su acompañante que el plan era muy simple. Dijo que llegando me convencería de vender la casona, mi casa, el patrimonio que su padre y yo construimos, ladrillo a ladrillo. Y no solo eso. Dijo que con el dinero de la venta me metería en un asilo, uno que ella llamó Nice, para lavarse la conciencia, y que con el resto del dinero, que según ella es su herencia y le urge, se irían a vivir la gran vida a Italia. Habló de mi casa, que vale casi 1 millón, como si fuera un cheque al portador que solo necesitaba mi firma para ser cobrado. El teléfono se me resbaló de las manos. Mis dedos, que un momento antes sostenían la esperanza, ahora temblaban sin control. El aparato golpeó el suelo con un estruendo que resonó en toda la cocina, pero yo no pude moverme para levantarlo. Me quedé paralizada, sintiendo como el frío me subía desde los pies hasta el pecho, un dolor agudo físico que me robaba el aire. A mis espaldas la olla del pozole seguía hirviendo. El borboteo del caldo, que minutos antes me parecía una música alegre de bienvenida, ahora me sonaba grotesco, una burla cruel. El olor a comida, ese aroma a hogar y a cariño, me revolvió el estómago. El hambre que tenía se esfumó en un segundo, reemplazada por unas ganas inmensas de vomitar el corazón. Caminé arrastrando los pies no hacia el teléfono, sino hacia la entrada donde tengo mi altar. Me sostuve de los muebles para no caer, porque las rodillas me fallaban de verdad, no por las reumas, sino por el peso de la traición. Llegué frente a la imagen de mi Virgen de Zapopan, esa generala a la que tantas veces le recé por el bienestar de mi niña. La miré a los ojos, buscando consuelo, buscando una explicación, pero solo encontré mis propias lágrimas empañando la vista. Toqué mi pecho justo donde sentía que algo se había roto para siempre, y con un hilo de voz que apenas reconocí como mío, le susurré a la imagen sagrada la pregunta que me quemaba la garganta. Le pregunté si para esto me había sacrificado tanto. Le pregunté si para esto había vendido las tierras de mi padre, si para esto había pasado tantas noches en vela y tantas soledades, para terminar siendo un estorbo, una mercancía vieja que se desecha para financiar los caprichos de quien más amas. En ese momento, sola en la casa, que ya querían quitarme, supe que la hija que yo creía tener se había quedado perdida en algún lugar de Europa, y que la extraña que venía en camino
Llegaba no para abrazarme, sino para despojarme. Me sequé las lágrimas con el reverso de la mano, y con ellas se fue también la madre sumisa, que había aguantado todo por amor. No hubo gritos ni reclamos al aire, ni siquiera rompí un plato. Lo que sentí fue un frío polar que me recorrió la espalda y me enderezó la columna como hacía años no me sentía. Me fui directo a la estufa y le apagué la flama al pozole. Agarré la olla esa que pesaba tanto y que olía tan rico, y sin que me temblara el pulso vacié todo el contenido en el fregadero. La carne, el maíz, el caldo rojo, todo se fue por el drenaje. Se acabó la fiesta, me dije en voz alta. Se acabó la Consuelo que vive de sobras. No perdí ni un minuto. Fui al despacho de mi Roberto y saqué la carpeta de piel donde guardaba las escrituras de la casa. Bendito sea Dios y la previsión de mi viejo, la propiedad estaba a mi nombre, bienes separados, libre de gravamen. Busqué en la agenda el número del licenciado Ramírez, nuestro notario de toda la vida, y luego el de don Fausto, ese inversionista que llevaba meses rondando la colonia como sopilote, queriendo comprar terrenos para hacer departamentos. Cuando don Fausto contestó, no le di vueltas. Le dije que si todavía quería la casona, era suya, pero con una condición: lo quería todo ya en una sola exhibición y ante notario ese mismo día. Él intentó regatear, claro, es hombre de negocios, pero yo fui tajante. Le dije que era un remate, un precio que no volvería a ver, pero que necesitaba el cheque certificado antes de que cayera el sol. La codicia pudo más que la prudencia. Aceptó vernos en la notaría en 2 horas. Esas 2 horas fueron las más extrañas de mi vida. No me puse a llorar por los rincones. Subí a mi cuarto y saqué la maleta mediana, la que nunca uso. Metí solo lo indispensable, mis vestidos, mis medicinas, los documentos importantes y el joyero, con las pocas alhajas que no había vendido para pagar los caprichos de Sofía. Lo demás, los muebles finos, los cuadros, la ropa de cama bordada, todo eso que ella despreció, llamándolo olor a encierro, ahí se quedó. Que se pudra o que lo tiren ya no me importaba. Fui al altar, envolví a mi Virgen de Zapopan en un rebozo de seda y la acomodé con cuidado entre mi ropa. Vámonos. Generala, le susurré, que aquí ya no nos quieren. Antes de salir, recibí un mensaje de Sofía diciendo que se quedaría 2 días en la Ciudad de México con unas amigas antes de llegar a Guadalajara. Para descansar del viaje, escribió. Esa fue la señal divina que necesitaba. Me regaló el tiempo justo. En la notaría firmé todo con una calma que asustó hasta al licenciado Ramírez. Doña Consuelo, ¿está segura?, me preguntaba mientras revisaba los papeles. Nunca he estado más segura. Licenciado, le respondí mientras veía cómo el cheque pasaba de las manos de don Fausto a las mías. En cuanto salí, fui directo al banco. Transferí hasta el último centavo a una cuenta mancomunada que tengo con mi hermana Lucha, allá en Puerto Vallarta, donde nadie me buscaría de inmediato. Dejé la casa vacía de mi presencia, pero llena de recuerdos que ya no me pertenecían. Le entregué las llaves al nuevo dueño con la única instrucción de que cambiara la chapa de inmediato. Me subí al taxi sin voltear atrás, viendo por el retrovisor cómo se quedaba esa fachada de cantera rosa que fue mi orgullo y mi cárcel. No estuve ahí para verlo, pero lo vi en mi mente con la claridad de una película. Imaginé el taxi de Sofía llegando 2 días después. La imaginé bajándose con sus maletas de marca, quejándose del calor, esperando que yo saliera corriendo a cargarle los bultos. La vi caminando hacia la puerta, con esa arrogancia de quien se siente dueña del mundo intentando meter su llave. Me imaginé su cara cuando la llave no giró. El forcejeo, el enojo, el tocar el timbre con desesperación gritando «¡Mamá, abre!» Y luego el momento de la verdad. La puerta abriéndose, pero no por mí.
Me imaginé a don Fausto o a uno de sus albañiles saliendo con las escrituras en la mano, preguntándole quién era y qué escándalo traía. La confusión de Sofía, «Esta es mi casa», y la respuesta seca y contundente del nuevo dueño. «Esta casa la compré legalmente hace 2 días, señorita. La señora Consuelo ya no vive aquí». Ese vacío, ese portazo en la cara, fue mi única respuesta, mi única defensa y mi despedida. No estuve ahí para verle la cara cuando encontró el sobre blanco pegado con cinta canela en la reja de la entrada, pero puedo imaginármelo clarito. Dejé la nota justo donde sabía que sus ojos buscarían el timbre ese que tantas veces tocó con urgencia cuando necesitaba dinero y que ahora pensaba tocar para echarme a la calle. Escribí esas líneas con una mano firme sin una sola lágrima, porque el llanto se me había secado con la decepción. En esa hoja le dije todo lo que una madre calla por amor hasta que la dignidad dice basta. Le escribí que una carga como ella me llamó no tiene la capacidad de mantener una casa de casi 1 millón de pesos, ni de tenerla tan limpia y bonita como ella la encontró siempre. Le expliqué con todas sus letras que vendí todo, absolutamente todo, ante notario público y bajo la ley, porque como dueña única de mi patrimonio, tengo el derecho de decidir mi futuro. Le dejé muy claro que ese dinero, cada centavo que don Fausto me pagó, es para asegurar mi vejez, para mis medicinas y para mi tranquilidad, no para financiar su vida de lujos en Italia, ni para que mantenga amistades que se burlan de mí. Fui dura, sí, pero necesaria. Le recordé que yo le di alas para volar sacrificando mis tierras y mi juventud, pero que nunca le di permiso para usar esas alas para pisotearme. Y cerré con ese dicho que mi abuela repetía y que hoy me sabe: ahí él cría cuervos y te sacarán los ojos. Adiós, Sofía. Eso fue todo. No le dejé número de teléfono, ni dirección, ni bendición. A veces la mayor lección de amor es soltar, aunque te arranques un pedazo del alma en el proceso. Ahora estoy aquí sentada en un balconcito en Puerto Vallarta. El aire es húmedo y huele a sal, muy distinto al aire seco de Guadalajara, pero mis rodillas lo agradecen, o tal vez es que ya no cargan con el peso de la ingratitud. Renté un departamento chiquito, nada que ver con la casona, pero es justo lo que ocupo para estar en paz. Aquí nadie me conoce como la viuda que vive sola en la casa grande. Aquí soy solo Consuelo, la señora que camina por el malecón en las mañanas. Tengo mi cafecito en la mano y veo cómo el sol se va escondiendo detrás del mar, pintando el cielo de colores naranjas y morados. No voy a mentir diciendo que estoy feliz de la vida. El corazón de una madre nunca sana del todo cuando un hijo le falla de esa manera. Me duele pensar en ella, me duele imaginar su rabia y su sorpresa al ver que la llave no giraba, al toparse con que su herencia se convirtió en humo. Pero bien sabe Dios que no me dejó otra opción. Ella rompió ese contrato sagrado que tenemos los hijos con los padres, esa ley de vida donde uno cuida a quien le dio el ser. Ella quiso tratarme como un estorbo y yo simplemente me quité de su camino. Miro hacia la mesita de centro donde acomodé a mi Virgen de Zapopan. Ella es la única que sabe cuánto lloré en el camión de venida, cuánto le pedí que me perdonara por haber endurecido mi corazón. Pero al verla ahí tan tranquila, siento que ella me entiende. Me persigno despacito sintiendo la brisa del mar en la cara. He perdido a mi hija, es verdad, y ese es un luto que llevaré siempre, pero me he recuperado a mí misma. Ya no soy la vieja que huele a encierro ni la carga de nadie. Doy un sorbo largo a mi café, respiro profundo llenando los pulmones de este aire nuevo y me acomodo el rebozo sobre los hombros. Ándele pues, Consuelo, me digo en voz alta, para que el mar me escuche. Ahora sí, voy a vivir para mí. Han pasado 6 meses desde que me instalé aquí en Vallarta. Las rodillas me duelen menos con el calorcito y la compañía de mi hermana Lucha.
De Sofía no he sabido nada directamente, solo rumores de que tuvo que quedarse en la ciudad buscando trabajo muy lejos de esa vida en Italia que planeaba financiar con mi dinero. Aunque el corazón de madre extraña mi espíritu, descansa tranquilo, sabiendo que mi vejez está protegida y mi Virgen de Zapopan me acompaña en este nuevo hogar. Recuerden siempre, la dignidad de una madre no se negocia ni por inmensa que sea la sangre. Mi consejo es que nunca entreguen el control total de su patrimonio en vida. Aseguren sus bienes legalmente, porque esa independencia es su verdadera libertad. ¿Y tú? ¿Hubieras tenido el valor de vender todo y cambiar la chapa como lo hice yo? Cuéntamelo abajo. Consuelo, 72 años.